Bueno, segundo partido del día de hoy. Primero en particular del grupo B, un grupo que a priori quedaba muy parejo por los empates en la primera fecha. En primer lugar tuvimos el empate de Suiza y después el empate de Bosnia, que fueron justamente lo que se enfrentaron en este partido. Después se enfrentan Canadá y Qatar por el grupo B, completando la fecha 2 del día de hoy. Una Suiza que ya había sido, creo que había sido beneficiada en la primera fecha por un penal que le cobran, que para mí había un offside previo y que según análisis de trazado de líneas estaba en posición ilícita, pero bueno, Qatar en la primera fecha se lo había empatado. Como siempre les digo, por favor suscríbanse, que es totalmente gratis y ya que no se pierdan ninguno de los análisis de los 104 partidos del Mundial, ya que los voy a intentar traer a todos. Así que dicho esto, vamos a arrancar con el análisis de Suiza 4, Bosnia-Herzegovina 1, partido número 26 del Mundial y segundo partido de la segunda rueda de la fase de grupos. Como dije anteriormente, Suiza llegaba de un empate, llegaba de empatar contra Qatar 1-1. Llegaba de ese empate milagroso del equipo catarí sobre la hora. Y una Canadá que también llegaba tras un empate, mejor dicho, Bosnia llegaba tras un empate contra Canadá. También había sido un poco en los últimos minutos, pero ese partido yo creo que estuvo mucho más parejo y que Bosnia se había llevado mucho precio de ese partido. Bueno, Suiza en la fecha anterior había tenido todo para ganar ese partido y no pudo porque Qatar se lo termina empatando en la última. Pero acá parece que Suiza aprendió de sus errores y le ganó 4-1 a Bosnia en una goleada categórica sin precedentes. Eh, la verdad es que una victoria, o sea, el resultado refleja el partido. El resultado es un fiel reflejo de lo que fue el partido que se jugó. Si bien en la primera parte estuvo muy pareja, o sea, fue más Suiza obviamente, en el general de los primeros 45 minutos, Bosnia tuvo sus chances, pero fueron mucho más claras las de Suiza y fueron mucho más en cuanto a la cantidad de situaciones claras generadas. Eh, pero en el primer tiempo no se sacaron diferencias. Eh, ya después en el segundo tiempo fue un baile absolutamente de Suiza, no le dejó ningún tipo de chances al equipo bosnio que contó con la presencia de Edin Dzeko, pero bueno, eso no fue suficiente porque Suiza obviamente para mí tiene mejor equipo, tiene a Kanji que salió en la formación, tiene a Xhaka que es el capitán y que de hecho hizo un gol. Tiene a Embolo, que es un muy buen delantero, y Ndoye, que también es bueno, pese a que no lo tenía tan visto para antes del Mundial. Ndoye hizo un buen partido, considero yo, aunque faltó alguna que otra cosita, entre ellas el gol, obviamente. Faltó esa cuota goleadora que necesita un centro delantero, pero el partido ya se desvirtúa a partir del último cooling break, a partir del último cuarto. Es un asco llamarle cuartos a los tiempos en el fútbol. Porque lo que generó el cooling break es eso, que el partido se divide en cuatro cuartos, como en el básquet. Es bastante no sé si es horrible, pero sí que es bastante anticlimático llamarle cuatro cuartos en vez de dos tiempos. O dos mitades, si alguien le dice mitades. Pero la cosa es que después del parate de los 67 minutos o 68 minutos, eh, Manzambi termina haciendo el primero y ese primer gol es el que desvirtúa todo el partido, es el que saca de las casillas a lo que venía siendo el partido, porque el partido venía siendo
todas situaciones suizas. Por ahí en algún momento había alguna que otra chance de Bosnia, pero sin generar mucho. De hecho, en el gráfico que ahora aparece, en el gráfico del momentum, es mucho más la parte roja que la parte blanca de Bosnia. O sea, era una diferencia bastante marcada. Y la roja a Mujaremovic terminó regalando a Bosnia en el partido, porque a partir de ahí los últimos 10 minutos, los últimos 15 minutos fueron muy caóticos en el partido. En primer lugar porque es una falta de último recurso que tuvo que hacer el jugador de Bosnia, el defensor, que no le quedaba otra sinceramente. Pero incluso después de eso, que uno capaz que decía, bueno, se sacrifica y Bosnia lo va a intentar ir a buscar con uno menos, aún sabiéndose muy inferior a lo que estaba jugando Suiza y lo que estaba proponiendo. Pero Vargas termina haciendo un muy buen gol con la asistencia de Embolo para hacer el 2-0. Y yo creo que eso un poco bajó el martillo en el partido, lo sentenció. Ya Bosnia estaba sentenciada a partir de la expulsión y estaba dictando su sentencia en el transcurso del partido, porque Bosnia fue totalmente inferior a lo que fue Suiza a lo largo del general del partido en los poco más de 100 minutos totales que se jugaron. Eh, pero alguno decía, bueno, el fútbol es a veces impredecible. Ustedes fíjense lo que pasó con Argentina y Arabia Saudita. Fueron 5 minutos malos de Argentina en todo el partido que terminaron por dar vuelta al resultado. Y bueno, Arabia después se lleva los 3 puntos en el grupo. Pero acá era prácticamente imposible que Suiza peche el partido. Pero ya teníamos el antecedente de Qatar. Esa es una pecheada suiza, lo del partido de Qatar. Porque la métrica del partido anterior, de la fecha uno fue muy similar. Una Suiza que llegaba constantemente al equipo catarí, una Suiza que atacaba, que atacaba, que atacaba, no concretaba nunca. Y acá empezó, concretó, pero recién tardó 74 minutos en hacer el primer gol. Lo bueno es que después todas las chances que tuvo el equipo de Suiza las concretó. No es que le pasó lo mismo que en el partido de Qatar. Acá hizo Manzambi, después hizo gol Vargas y ya después con el tercero de Manzambi, que es la figura obviamente del partido por su doblete, termina, por así decirlo, de sentenciarlo. Por más que 3 minutos más tarde, o sea, fue un tiempo de descuento caótico. Porque ya apenas empieza el tiempo de descuento, Suiza hace el 3-0. O sea, fue un partido frenético en los últimos minutos. Después a los 90 más 3 hace el gol Magmic del descuento, el gol del honor, el 3-1. Y después ya a lo último hace un penal Bosnia, un penal, una resignación absoluta y lo termina convirtiendo el emblema suizo Granit Xhaka. Es un emblema, sinceramente, lo de este jugador. Es una leyenda del fútbol suizo y termina sentenciando ese partido, esta goleada del conjunto de los Alpes que le gana al país báltico y se asegura 3 puntos vitales en la clasificación. Casi que te diría que tiene su pase sellado a 16avos si consigue sacar un buen resultado contra Canadá, que con Canadá se van a pelear por ahí el primer puesto. Al momento que estoy grabando ya terminó obviamente el partido de Canadá, pero eso va a quedar para la siguiente reacción. Y bueno, una Suiza que tiene que sacar un buen resultado contra Canadá y se asegura el primer puesto. Una lástima, como dije anteriormente, la resignación de puntos contra Qatar. Con esos 3 puntos todavía quedaba más cómodo todavía. Incluso creo que se podría haber clasificado de forma directa a los 16avos y quedaba nada más que disputarse contra Canadá el primer puesto, que es en definitiva lo que va a terminar
pasando en la última jornada debido a la victoria canadiense que vamos a analizar posteriormente en este canal. Así que nada más que decir de este buen partido. Terminó siendo un buen partido pese a que en los primeros 60 minutos fue un embole absoluto. No fue un embole, pero sí fue muy monótono el hecho de ver llegada a Suiza, llegada a Suiza, llegada a Suiza y ver que nunca se concretaba el gol que le diera la clasificación al equipo suizo, porque una victoria era media clasificación prácticamente para cualquiera de los dos, porque estaba todo en una paridad absoluta con un punto. Así que hasta acá llega la reacción al Suiza 4, Bosnia 1. Espero que les haya gustado. Si es así, pongan un me gusta y suscríbanse, ya que mi objetivo en este mundial es reaccionar a los 104 partidos del mundial. Les dejo por acá la playlist con todos los partidos anteriores y nos vemos la próxima.